Hola a todos, mis queridos amigos, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero de todo corazón que se encuentren genial, llenos de energía y listos para sumergirnos juntos en un tema que, les aseguro, dará mucho de qué hablar. Hoy vamos a desentrañar uno de esos misterios que a menudo rodean a nuestras celebridades favoritas, y en esta ocasión, el foco está puesto en una figura que ha capturado la atención de muchísimos, tanto en Turquía como a nivel internacional: Hande Erçel. Si han leído bien el título, y les prometo que lo que vamos a conversar hoy es realmente fascinante y, sobre todo, muy humano. Vamos a hablar de Hande Erçel, solo amigos, la verdad sobre su difícil confesión. Seguro que muchos de ustedes conocen a Hande, esta actriz turca que ha conquistado corazones con su talento, su belleza y su carisma. Ha protagonizado series que han sido verdaderos éxitos y su presencia en redes sociales es monumental. Pero detrás de las cámaras, detrás de las sonrisas perfectas y los atuendos deslumbrantes, también hay personas, con sus propias batallas, sus miedos y sus momentos de vulnerabilidad. Y es precisamente en esa vulnerabilidad donde hoy vamos a poner el foco. El título, solo amigos, ya nos da una pista, ¿verdad? Nos sugiere una dinámica que quizás no es tan simple como parece, y esa difícil confesión es la clave que vamos a intentar descifrar. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este apasionante tema, quiero hacerles una invitación muy especial. Si todavía no forman parte de nuestra comunidad, si es la primera vez que se topan con nosotros, les animo encarecidamente a que den ese pasito y pulsen el botón de suscripción. Es un gesto pequeñito para ustedes, pero para nosotros significa el mundo. Les asegura que no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, donde siempre buscamos traerles contenido interesante, bien investigado y presentado de una forma que espero les resulte amena y entretenida. Y por supuesto, activen esa campanita para que YouTube les avise cada vez que publiquemos algo nuevo. Únanse a esta familia que crece día a día. Ahora sí, prepárense, porque vamos a empezar a desgranar esta historia. Cuando hablamos de Hande Erçel, inmediatamente pensamos en su vida pública, en sus proyectos, en sus supuestas relaciones. Los medios de comunicación y las redes sociales a menudo se encargan de tejer narrativas a su alrededor, a veces con mucha especulación. Pero, ¿qué hay de la verdad detrás de todo eso? ¿Qué sucede cuando una figura pública se abre y nos muestra una faceta más íntima, una que quizás no esperábamos? La frase "solo amigos" puede sonar inocente, ¿verdad? Es una forma común de describir una relación que no ha escalado a algo romántico, o que se quiere mantener en esos términos. Sin embargo, en el contexto de una celebridad, donde cada palabra, cada gesto, cada relación es escrutada al milímetro, esta simple frase puede tener un peso enorme. Puede ser utilizada para desviar, para proteger, o simplemente para describir la realidad de una forma muy directa. Y aquí es donde entra la difícil confesión. Nos encontramos ante la situación en la que Hande Erçel, en algún momento, ha hecho una declaración que por su naturaleza ha sido catalogada como difícil. ¿Qué hace una confesión difícil? Suele ser algo que requiere valentía, que expone una vulnerabilidad, que puede generar incomodidad o que va en contra de las expectativas que se tienen sobre la persona. En el caso de una figura como Hande, quien a menudo es vista como un ideal, una imagen de perfección, el admitir algo que la aleja de ese pedestal puede ser precisamente esa dificultad. Hemos investigado un poco, y si bien los detalles exactos de esta confesión pueden variar en su interpretación y en la forma en que fueron comunicados en su momento, el tema central parece girar en torno a la presión que enfrenta, a los desafíos personales y sentimentales, y a cómo gestiona su vida privada en medio de la vorágine de la fama. La idea de solo amigos podría estar relacionada con relaciones que se han malinterpretado, con expectativas externas, o incluso con una forma de poner límites claros en un mundo donde los límites a menudo se difuminan. Imaginemos por un momento lo que significa ser Hande Erçel. Cada día millones de ojos están puestos en ti. Cada publicación en redes sociales es analizada, cada salida pública es fotografiada, cada interacción personal es objeto de rumor. En ese entorno, mantener una vida privada saludable y relaciones auténticas se convierte en un desafío monumental. Es posible que esta difícil confesión haya sido precisamente sobre la lucha por mantener esa autenticidad, por proteger su espacio personal, o por explicar una realidad que el público quizás no estaba listo para comprender. ¿Podría ser que la confesión tuviera que ver con la presión para tener pareja, para cumplir con un rol social o romántico que se espera de ella? Es muy
Que a las mujeres exitosas y especialmente a las mujeres jóvenes y atractivas en el ojo público, se les presione constantemente para encontrar pareja, para casarse, para tener hijos, como si esa fuera la única medida de su éxito o felicidad. Quizás Andy ha tenido que afirmar, de una manera que le resultó difícil, que su prioridad en ese momento era su carrera, su crecimiento personal, o simplemente que las cosas son como son, y que no todo tiene que encajar en un molde preestablecido. Otra posibilidad es que la confesión esté ligada a decepciones personales, a malentendidos en relaciones que ella sí valoraba, y que al ser expuestas o interpretadas de forma errónea, la hayan llevado a tener que aclarar las cosas. El término solo amigos podría ser una forma de poner un punto final a especulaciones infundadas, pero a la vez, podría ser doloroso si esas relaciones tenían un significado importante para ella, aunque no fueran románticas. Admitir que algo que tú considerabas de una manera, el mundo exterior lo percibe de otra, y que tienes que salir a explicarlo, puede ser agotador y, sin duda, difícil. Pensemos en la palabra confesión. Generalmente asociamos confesión con algo que uno ha hecho y que quiere revelar, o con un secreto que se revela. Pero en este contexto puede ser más amplio. Puede ser una revelación sobre su estado emocional, sobre sus prioridades, sobre su forma de ver las relaciones. Y lo difícil radica en la valentía que se necesita para hacerlo público, sabiendo que habrá reacciones, críticas o interpretaciones. La forma en que los medios y el público interpretan las declaraciones de las celebridades es algo fascinante y a veces frustrante. Una simple frase puede ser magnificada, distorsionada, o utilizada para construir una narrativa sensacionalista. Es posible que Andy haya querido ser honesta, transparente, y que su confesión haya sido malinterpretada o haya generado más especulación de la que esperaba. La idea de solo amigos puede haber sido su intento de poner orden, de aclarar una situación, pero quizás, al hacerlo, abrió la puerta a más preguntas y a la sensación de que había algo más detrás. Es importante recordar que todos, sin importar cuán famosos seamos, tenemos derecho a nuestra privacidad y a nuestras decisiones personales. Las relaciones son complejas, y lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra. El hecho de que Andy haya tenido que hacer una difícil confesión sobre su vida social o sentimental, incluso si gira en torno a la idea de ser solo amigos, nos dice algo sobre la presión a la que está sometida y sobre la importancia de la autenticidad. Consideremos la posibilidad de que esta confesión haya sido un grito de independencia, una afirmación de su derecho a vivir su vida como ella elige, sin las ataduras de las expectativas ajenas. Quizás la presión social para que tuviera una relación romántica oficial era tan grande que tuvo que declarar explícitamente su situación actual, aunque eso implicara admitir que en ese momento las cosas no eran como muchos esperaban. Y eso, amigos, requiere una fortaleza emocional considerable. También es posible que esta confesión haya sido un reflejo de un momento personal complicado, quizás una ruptura, una decepción, o simplemente un periodo de reflexión. Las celebridades, a pesar de su vida glamurosa, pasan por lo mismo que nosotros, momentos de duda, de tristeza, de búsqueda de su camino. Y el admitir esas dificultades, el decir, estoy pasando por esto, es una forma de conexión humana muy poderosa. Si miramos retrospectivamente a las entrevistas o declaraciones que puedan haber dado origen a este título, veremos que a menudo, estas confesiones, son momentos clave para entender a la persona detrás del personaje público. Nos invitan a empatizar, a comprender que detrás de la fama hay seres humanos con sus propias luchas. El concepto de solo amigos puede ser un bálsamo o un estigma, dependiendo de cómo se mire, y la decisión de Andy de ponerlo sobre la mesa, de forma que se describe como difícil, seguramente tuvo sus razones profundas. ¿Por qué sería una confesión difícil? Quizás porque la gente esperaba más, o algo diferente. Quizás porque tuvo que desmantelar rumores, pero al hacerlo, sintió que estaba exponiendo demasiado su vida. O quizás porque tuvo que poner límites, y eso nunca es fácil, especialmente cuando va en contra de las expectativas sociales. En resumen, la historia de Andy Ercel Solo Amigos, la verdad sobre su difícil confesión, nos habla de la complejidad de la vida de las figuras públicas. Nos muestra que detrás de la imagen pública, existen seres humanos con sus propias batallas, sus propias decisiones y su propio camino. La frase solo amigos en este contexto, no es solo una descripción de una relación, sino que se convierte en el centro de una confesión que por ser pública, por ser sobre la intimidad, y por ir quizás en contra de las expectativas, fue descrita como difícil.
Nos invita a reflexionar sobre la presión que enfrentan las celebridades, sobre la importancia de respetar su privacidad y sobre la valentía que se requiere para ser auténtico en un mundo que a menudo quiere moldearnos a su imagen. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero de todo corazón que les haya resultado tan interesante como a mí investigarlo y presentárselos. Hemos intentado desgranar juntos el significado detrás de esa intrigante frase y de esa difícil confesión de Ander Zell. Hemos explorado las posibles interpretaciones, las presiones que puede enfrentar una figura pública, y la importancia de la autenticidad en un mundo mediático. Quiero agradecerles profundamente por haber llegado hasta aquí, por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su atención es el motor que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció esta interpretación? ¿Tienen alguna otra idea sobre lo que podría significar esa difícil confesión? Me encantaría leer sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios. Sus aportes son muy valiosos para enriquecer nuestras discusiones. Y antes de despedirme les dejo un último recordatorio, un llamado a la acción que si disfrutan de nuestro contenido, sé que no dudarán en seguir. Si este vídeo les gustó, si les pareció interesante e informativo, o simplemente entretenido, por favor, regálenos un gran asterisco me gusta. Ese pequeño gesto nos ayuda enormemente a que YouTube entienda que nuestro contenido es de valor, y lo muestre a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que también sean seguidores de Ander Zell o que simplemente disfruten de este tipo de conversaciones sobre el mundo del espectáculo y la vida de las celebridades. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y les gustaría seguir formando parte de esta comunidad, suscríbanse al canal. No se arrepentirán. Muchísimas gracias de nuevo por su compañía, mis queridos amigos. Nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Hasta la próxima y cuídense mucho. Chao.